El tema es la tipología de la evaluación. Somos el equipo 3 del grupo 4GM1, integrado por Arely Escobar Venegas, Rebeca Mitra Mendoza, Ariadna Ivonne Pacheco Ríos, Ivette Nieto Palacios y Roberto Carlos Hernández López. A lo largo del tiempo, la evaluación educativa se desarrolló a tal grado que se generaron diversas formas para evaluar, proporcionando una serie de opciones a los agentes educativos para llevar a cabo una evaluación. Basándonos en Casanova 1999, se formula una tipología metodológicamente útil que distingue 4 tipos de evaluación. Primero, está la evaluación según la función que realiza, conformada por la evaluación sumativa y formativa. Segundo, propuesto por Casanova, es por su normotipo y se enfoca en referentes de comparación que pueden ser internos y externos. Este último comprende la evaluación criterial y normativa. La evaluación referente a los momentos en que se explica puede ser inicial, procesual o final. Existe la clasificación según los agentes que participen en la evaluación y engloba la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Más adelante mis compañeros compartirán a más a detalle cada uno. A continuación analizaremos algunos de los ejemplos de la tipología de la evaluación. En primer lugar, veremos la tipología de la evaluación según su función. Como el primer ejemplo, se puede observar a un profesor de algún curso de inglés en el que se efectúa un examen como evaluación final. Esto para poder acreditar así a sus alumnos y con ello se puede determinar el grado en el que se han alcanzado las competencias de acuerdo a los resultados de cada examen. Un segundo ejemplo puede ser el hecho de que todos los años en alguna universidad se realicen exámenes de admisión para poder saber así si los alumnos son aceptados o rechazados según el nivel de puntaje para la cantidad que ellos están solicitando. En segundo lugar, refiriéndonos a según su función formativa, podemos dar un ejemplo en el que algún docente evalúe a sus alumnos aplicando un cuestionario en forma de evaluación cada que se finaliza un tema visto en clase, esto con la finalidad de mejorar los procesos de formación de cada estudiante. Un segundo ejemplo dentro del aula puede ocurrir cuando el profesor o profesora, cada que finalice su clase, dé una pequeña retroalimentación en la que haga reflexionar a los alumnos si fue bueno el rendimiento que ellos pusieron en la clase, al igual que el de ella. Posteriormente, se les pedirá su opinión para ver la manera de mejorar al día siguiente. Esto también se puede aplicar a los aprendizajes esperados. Por su normotipo, la nomotética, dentro de este tipo de evaluaciones existe 2 tipos de referentes externos que nos llevan a considerar la evaluación normativa y criterial, y entre ellas también existe la ideográfica. A continuación, hablaremos primero de la evaluación normativa. La evaluación se puede limitar a criterios de grupo, con lo que la calificación del individuo queda en una posición relativa con respecto a los otros miembros del grupo. Cada alumno se sitúa a lo largo de un continuo en relación con el conjunto de aquellos que constituye el grupo del que él forma parte. Es decir, supone la valorización de un sujeto en función del nivel del grupo en el que se haya integrado. Un ejemplo de ello sería: la maestra Luisa compara cada una de las calificaciones de sus alumnos obtenidas en la prueba enlace con el promedio general de su grupo y el de otros grupos. En la clase de matemáticas se tienen ciertos aprendizajes esperados, los cuales ya fueron establecidos con anterioridad, y la maestra siempre toma estos aprendizajes para evaluar a todos por igual y posteriormente hace cierta comparación entre todos los promedios obtenidos. En la evaluación, criterios conductuales especificados previamente de los logros de competencia, de objetivos y o contenidos, al docente le importa la tarea técnica de definir lo que el alumno debe dominar para superar la materia. La prueba se supera suficiente cuando se alcanza el criterio o estándar fijado previamente. Los que no la prueban insuficiente deberán reforzar aquellas partes que no superaron. Es decir, intenta corregir el fallo que plantea la evaluación normativa y propone la fijación de unos criterios externos bien formulados, concretos, claros, para proceder a evaluar un aprendizaje tomado como punto de referencia el criterio
marcado y o las fases en que éste se haya podido desglosar. Un ejemplo de él sería: el maestro Carlos en su clase de español les dejó a sus alumnos realizar un reportaje periodístico, el cual evaluaría en base a criterios como argumento, secuencia, lógica, redacción, ortografía y riqueza verbal. Al calificar los reportajes de sus alumnos, hace una comparación de los trabajos de los alumnos con base a los criterios establecidos. Por último, la ideográfica. Por su normatipo ideográfico, cuando el referente evaluador son las capacidades que el alumno posee y sus posibilidades de desarrollar en función de sus circunstancias particulares, es decir, un referente absolutamente interno a la propia persona evaluada, el alumno es evaluado durante su proceso y el final alcanzado. Es positivo individualmente, se centra totalmente en cada sujeto y valora esfuerzo, voluntad, principalmente actividades de actitud. Puede considerar la personalidad, posibilidades de progreso y limitaciones del propio estudiante, sin compararlo con otros y solo consigo mismo. Un ejemplo de ella sería: en la materia de ética y valores, el maestro Daniel hace una evaluación crítica a sus alumnos, en el cual ellos mismos deben evaluar su propio potencial y analizar el avance alcanzado en cuanto a los aprendizajes y competencias que desarrollan a lo largo del proceso educativo. El profesor de primer grado de primaria siempre reconoce cuáles son las cualidades que sus alumnos tienen, pero también les hace ver a los padres de familia que con su ayuda de su hijo puede lograr hacer cosas más fácil y rápidamente. Ejemplo, según el tiempo. Inicial. La maestra Norma, al inicio de todos los ciclos escolares, siempre elabora una evaluación en forma de cuestionario hacia sus alumnos, en el cual ellos describen lo que ha sucedido en los aprendizajes anteriores. Con base a las respuestas de la pregunta, la maestra modifica los nuevos aprendizajes y la manera en cómo transmitirlos. Evaluación durante el desarrollo del proceso. La maestra de Adriana siempre le aplica un cuestionario al tiempo de cada mes, esto con la finalidad de saber cómo va concibiendo los aprendizajes los propios estudiantes y si existiera algún problema en el transcurso del proceso educativo, darle una solución eficaz. Evaluación final. La maestra Mariela, como evalúa final siempre, aplica un examen ordinario a sus estudiantes para conocer si se lograron los objetivos planteados al inicio del semestre. Agentes intervenientes. Autoevaluación. El docente siempre aplica un formato de autoevaluación a sus alumnos, el cual consiste en una serie de preguntas acerca de su desempeño en clase. Y por último, deja un espacio en blanco para que todos reflexionen acerca de su rol como estudiantes y se pongan la calificación que creen que se merecen. Coevaluación. Los estudiantes se evalúan entre pares, es decir, se forman en parejas y en fichas. Cada uno evalúa cómo ha sido el proceso educativo que ha tenido el compañero. Esta valoración entre pares se realiza con la finalidad de mejorar los procesos de aprendizaje y la toma de conciencia de los mismos. Heteroevaluación. La maestra evalúa los aprendizajes de sus alumnos mediante un análisis crítico. Esto con la finalidad de que sus estudiantes tomen conciencia de sus actuaciones y con ello trabajar mutuamente en la contribución de un buen estudiante. Por lo anteriormente expresado, es necesario y urgente entre los profesores recontextualizar a la evaluación desde una perspectiva crítica, tarea nada fácil, pues esta tarea es un proceso tanto personal como colectivo. Para recuperar el aspecto formativo de la evaluación, se necesita fomentar una cultura de diálogo, una cultura crítica, de autocrítica y de autorreflexión, y no la cultura de control y competencias que ha fomentado tradicionalmente con la evaluación de corte positivista. La evaluación no es una actividad neutral, es decir, no está libre de valores e ideologías, pues la sola conceptualización implica una postura política e ideológica de los valores educacionales. Asimismo, se requiere saber ubicar a la evaluación de acuerdo con el tipo de la racionalidad que sustenta. De lo contrario, no se identifican los fines que se persiguen. Tal es el caso de la evaluación sustentada racionalmente por el positivismo, cuyo interés intelectual deposita la objetividad y la medición como problema fundamental de ella. Los tradicionales exámenes escritos solo han servido en su gran mayoría para marcar un sistema selectivo de individuos que solo van a ser utilizados para la vida productiva, reduciendo así al sistema de evaluación a un sistema selectivo obrero calificado. Con sistema de evaluación de corte positivista, el profesorado
confundido su papel de educador por el del juez director de sentencia. Muestra esta práctica de emisión de juicio no cambia, la educación está destinada al fracaso, el trabajo del profesor es un servicio a la sociedad, por tanto, la evaluación del proceso educativo debe estar al servicio de los estudiantes.